Hermano, hermana, familia, hoy no vengo liviano. Hoy no vengo a darte frases bonitas ni a llenarte de información que se te olvida mañana. Hoy vengo con un peso en el espíritu, con una carga santa que Dios puso en mi corazón por gente que ama a Dios, que cree en Dios, que lee la Biblia, pero que en lo profundo siente una frustración silenciosa que casi nunca se atreve a decir en voz alta. Yo sé dónde estás, yo he estado ahí. Ese lugar donde tú dices, Señor, yo oro, pero no escucho nada. Leo tu palabra, pero no sé si eres tú o soy yo. Tomo decisiones, pero después me pregunto si de verdad fui guiado por ti o solo por mi miedo, mis emociones, mis pensamientos. Escúchame bien, no estás solo y no estás loco y no estás menos ungido por sentir eso. Hay demasiados creyentes hoy caminando con una Biblia en la mano y un ruido constante en la cabeza. Aman a Dios, pero viven confundidos. Sirven en la iglesia, pero toman decisiones a ciegas. Ayunan, oran, buscan consejo. Y aún así sienten que Dios guarda silencio justo cuando más claridad necesitan. Y eso cansa, iglesia. Eso desgasta. Porque una cosa es pasar por pruebas y otra muy distinta es vivir sin dirección. Una cosa es esperar en Dios y otra es no saber qué paso dar, no saber si avanzar o detenerte, no saber si esa puerta la abrió Dios o la forzó tu ansiedad. Y muchos han aprendido a sonreír por fuera, mientras por dentro dicen, Señor, ¿por qué no te escucho como antes? ¿Por qué otros parecen tener tanta claridad y yo sigo dudando? Déjame decirte algo con amor pastoral y con verdad profética. El problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que vivimos en una generación saturada de voces, pero pobre en discernimiento. Voces externas, voces internas, voces emocionales, voces religiosas, voces del pasado, voces del miedo, voces de la culpa. Y en medio de todo ese ruido, la voz de Dios no grita. Él no compite, Él no forcejea. Él habla, pero habla a oídos entrenados, a corazones quietos, a espíritus sensibles. Y ahí es donde muchos se están agotando, porque quieren escuchar a Dios sin haber aprendido a reconocerlo. Yo conozco personas que leen 5 capítulos diarios de la Biblia, pero no saben qué hacer con una decisión sencilla. Conozco creyentes que se saben versículos de memoria, pero no saben si ese negocio, esa relación, ese cambio, ese paso viene de Dios o de su desesperación. Y eso no se dice mucho desde el púlpito porque suena fuerte, pero es real. Hemos confundido conocimiento bíblico con discernimiento espiritual. Hemos pensado que por leer la palabra automáticamente sabemos escuchar la voz de Dios. Y no siempre es así. No porque la Biblia falle, sino porque el corazón humano puede estar lleno de ruido mientras los ojos leen texto santo. Escúchame bien porque esto es importante. Sentir confusión no te hace carnal, te hace humano. Dudar no te hace débil, te hace honesto. Lo que sí te debilita es quedarte ahí, resignarte a vivir tomando decisiones a prueba y error. Normalizar una vida cristiana donde ojalá sea la voluntad de Dios se convierte en la frase que cubre la falta de dirección. Dios no diseñó a sus hijos para vivir adivinando. Dios no te llamó a caminar a tientas. Dios no te dio su espíritu para que vivas desconectado de su voz. Pero aquí viene algo que necesito decir con mucho cuidado y mucho amor. Muchos creyentes no escuchan a Dios no porque Él no hable, sino porque nunca fueron enseñados a discernir. Les enseñaron a leer, a repetir, a memorizar, a subrayar, pero no a escuchar. Les enseñaron a pedir, pero no a aquietar el alma. Les enseñaron a hablarle a Dios, pero no a crear el espacio interno donde Dios puede responder. Y entonces crecen espiritualmente llenos de actividad, pero pobres en sensibilidad espiritual. Yo he visto esto demasiadas veces. Gente sincera, fiel, cansada de equivocarse, cansada de depender siempre de la opinión de otros, cansada de decir, voy a orar, y aún así no saber qué hacer después. Y el enemigo se aprovecha de ese cansancio. Empieza a sembrar la mentira de Dios no te habla, no tienes discernimiento, otros sí, tú no, algo te falta. Y esa mentira va apagando la confianza, va endureciendo el corazón,
va haciendo que la Biblia se sienta como un libro cerrado en lugar de una voz viva. Pero escúchame, iglesia, óyeme bien con el corazón abierto. Si hoy estás aquí, si llegaste hasta este mensaje, no es casualidad. Dios no te trajo para señalarte, te trajo para despertarte. No te trajo para acusarte, te trajo para enseñarte. No te trajo para exigirte más esfuerzo. Te trajo para devolverte claridad. Hay una forma de acercarse a la palabra que no solo informa, sino que transforma. Hay una manera de leer la Biblia que no solo llena la mente, sino que afina el oído espiritual. Y antes de hablarte de cómo, Dios necesitaba primero decirte esto: no estás roto, no estás tarde, no estás fuera del plan. Estás en un punto de despertar. Hoy no vamos a correr, hoy no vamos a saltar pasos. Hoy vamos a empezar donde todo empieza, reconociendo el hambre, legitimando la lucha y preparando el terreno del corazón, porque Dios sigue hablando. La pregunta no es si Él habla, la pregunta es si estamos listos para discernir su voz. Hermano, hermana, ahora déjame llevarte un poco más adentro, porque si el bloque anterior tocó la superficie de lo que sientes, este va a meter la mano en la raíz de lo que te está pasando. Y no lo hago para herirte, lo hago porque Dios sana desde la raíz, no desde la apariencia. Escúchame bien, porque aquí muchos van a sentirse identificados aunque nunca lo hayan dicho en voz alta. Hay una crisis silenciosa en el pueblo de Dios y no es falta de fe, no es falta de oración, no es falta de Biblia, es una crisis de discernimiento. Mucha información espiritual, pero poca claridad espiritual, mucha actividad, pero poca dirección, mucho movimiento, pero poco entendimiento de qué viene de Dios y qué viene del alma. Vivimos en una generación donde el creyente promedio escucha más predicaciones en una semana que las que escuchaban nuestros abuelos en toda su vida. Tenemos acceso a devocionales, audios, enseñanzas, transmisiones, reels cristianos, frases bíblicas, opiniones espirituales, y aún así hay una confusión interna que no se va, porque el exceso de información no produce discernimiento, muchas veces produce ruido, y el ruido, iglesia, es uno de los mayores enemigos de la voz de Dios. No porque Dios no pueda hablar en medio del ruido, sino porque nosotros ya no sabemos distinguirlo. Escúchame con cuidado, discernimiento no es lo mismo que conocimiento. Tú puedes saber mucho y discernir poco. Puedes citar versículos y aún así no saber qué decisión tomar. Puedes tener años en la iglesia y seguir confundiendo la voz de Dios con tus emociones, con tus miedos, con tus deseos reprimidos. Y eso no te hace hipócrita, te hace humano, pero sí te vuelve vulnerable. Porque cuando no disciernes, otros deciden por ti. Cuando no disciernes, el alma toma el control. Cuando no disciernes, el miedo se disfraza de prudencia, la ansiedad se disfraza de sentir de Dios y el orgullo se disfraza de fe. Yo he visto creyentes decir, Dios me habló, cuando en realidad fue su herida hablando. He visto personas tomar decisiones radicales diciendo, el Espíritu me guió, cuando en realidad fue el cansancio empujándolos. Y no lo digo con juicio, lo digo con dolor pastoral, porque después vienen las consecuencias y ahí es donde la fe se sacude. Porque cuando tomas decisiones sin discernimiento, no solo te equivocas, te confundes más, empiezas a dudar de Dios, de ti mismo, de tu capacidad de escuchar, y el enemigo aprovecha ese terreno para sembrar culpa y silencio. Hay algo que necesito decirte con mucha claridad. No todo pensamiento espiritual viene del Espíritu Santo. No todo impulso es dirección divina. No todo sentir es revelación. El corazón humano es profundo, complejo, y si no está alineado, puede producir señales que parecen espirituales, pero nacen del alma herida. Por eso hay creyentes que viven agotados, porque viven tomando decisiones emocionales, tratando de sostenerlas con lenguaje espiritual. Y eso cansa. Cansa porque el alma no fue diseñada para gobernar, fue diseñada para ser guiada. Muchos aprendieron a leer la Biblia como un manual de respuestas rápidas, no como un lugar de encuentro con Dios. Abren la palabra buscando que un versículo confirme lo que ya decidieron, no buscando ser corregidos, direccionados o transformados. Y cuando haces eso, la Biblia deja de ser una voz que te guía y se convierte en un espejo que solo te devuelve lo que tú quieres ver.
Escúchame bien, cuando solo buscas confirmación, no estás escuchando a Dios, estás negociando con Él. Y aquí es donde el discernimiento se vuelve urgente, porque discernir no es solo saber qué está bien o qué está mal. Discernir es reconocer de dónde viene algo, qué espíritu lo origina, qué fruto va a producir. Discernir es saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Discernir es entender cuándo una puerta abierta es oportunidad divina y cuándo es distracción disfrazada. Pero si nadie te enseñó a discernir, tú vas a operar por impulso, por presión, por comparación, por miedo a quedarte atrás. Déjame hablarte de algo que veo constantemente. Creyentes que toman decisiones por comparación espiritual. Ven a otros avanzar, prosperar, cambiar, moverse y sienten que si no hacen algo ya, se están quedando fuera del plan de Dios. Y esa presión no viene del Espíritu Santo. Dios nunca empuja con ansiedad. Dios nunca guía con confusión. Dios nunca apura al alma de una manera que te roba la paz. Pero si no tienes discernimiento, confundes presión con propósito y corres cuando Dios te estaba llamando a esperar. Hay otros que hacen lo contrario, se paralizan. No porque Dios les dijo que esperaran, sino porque tienen miedo de equivocarse otra vez. Y ese miedo también nace de la falta de discernimiento. Porque cuando no sabes reconocer la voz de Dios, todo se vuelve peligroso. Cada decisión se siente como una apuesta. Cada paso se vive con temor. Y Dios no quiere hijos paralizados, quiere hijos guiados. Escúchame bien, iglesia. El problema no es que Dios no hable claro. El problema es que nosotros no siempre estamos en la condición correcta para escuchar con claridad. El alma herida escucha desde la herida. El corazón cargado escucha desde el peso. La mente saturada escucha desde el ruido. Y luego le ponemos el nombre de Dios a cosas que nacieron de ahí. Y eso, con el tiempo, produce una fe cansada, una vida espiritual agotada, una relación con Dios basada más en frustración que en comunión. Yo sé que esto confronta, pero también libera. Porque si el problema fuera que Dios dejó de hablar, no habría esperanza. Pero si el problema es discernimiento, entonces hay camino, hay restauración, hay crecimiento. Discernir no es un don reservado para unos pocos súper espirituales. Discernir es una capacidad que se cultiva, que se afina, que se madura. Pero primero hay que reconocer que la necesitamos. Muchos no disciernen porque viven demasiado rápido, oran rápido, leen rápido, deciden rápido, quieren dirección inmediata, pero no intimidad profunda. Y la voz de Dios no se descarga como una notificación. La voz de Dios se reconoce en la quietud, en la constancia, en el trato interno. Y eso requiere algo que esta generación lucha por sostener: silencio interior. Y aquí quiero decirte algo con ternura pastoral. Si te cuesta escuchar a Dios, no es porque seas menos espiritual, es porque probablemente has vivido demasiado tiempo sobreviviendo. Cuando uno vive en modo supervivencia, el alma grita, el miedo manda, la urgencia gobierna. Y en ese estado, discernir se vuelve difícil. Por eso Dios no solo quiere hablarte, quiere sanarte por dentro, quiere ordenar tu interior, quiere devolverte un oído limpio. Este bloque no es para darte la solución todavía, es para que reconozcas el problema sin vergüenza, para que dejes de fingir que todo está claro cuando por dentro hay confusión, para que entiendas que no estás solo, que no eres el único y que Dios no te está mirando con decepción, sino con amor y paciencia. Él sabe dónde estás, Él sabe cuánto has intentado y Él sabe que antes de enseñarte a escuchar su voz, necesita ayudarte a discernir, porque escuchar a Dios no comienza con los oídos, comienza con el corazón alineado, y ahí es donde vamos a ir, pero paso a paso, sin correr, sin forzar, con verdad, con gracia y con espíritu. Hermano, hermana, ahora vamos a poner los pies firmes sobre la palabra, porque todo lo que hemos hablado hasta aquí no es percepción humana ni experiencia aislada. Tiene fundamento eterno. Dios no improvisa, Dios no cambia de método, Dios no se contradice. Si hoy hablamos de discernimiento y de oír su voz, tenemos que volver al diseño original, a cómo Dios siempre ha hablado y a quienes pudieron escucharlo de verdad. Y aquí quiero que abras el corazón, no solo la mente,
porque la Biblia no fue escrita para ser analizada fríamente, fue escrita para ser discernida espiritualmente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura es clara en una cosa: Dios habla, no es un Dios mudo, no es un Dios distante, no es un Dios encerrado en el pasado. Él habló en el huerto, habló a los patriarcas, habló a los profetas, habló por medio de su Hijo y sigue hablando por su Espíritu. Pero también la Biblia es honesta en mostrarnos algo incómodo. No todos los que estuvieron cerca de Dios supieron reconocer su voz. No todos los que oyeron un sonido entendieron el mensaje. No todos los que caminaron con lo sagrado discernieron lo divino. Mira esto con cuidado. Cuando Dios llamó a Samuel siendo niño, la voz fue real, clara, audible. Pero Samuel no la discernió. Corrió donde Elí pensando que era él quien lo llamaba. 3 veces escuchó la voz, 3 veces se confundió. ¿Por qué? Porque aunque Samuel servía en el templo, aún no conocía la voz de Dios. Y eso está en la Biblia, para que no te sientas avergonzado cuando te pasa lo mismo. Servía, obedecía, estaba cerca, pero no discernía todavía. Y fue necesaria la instrucción correcta para que su oído espiritual se alineara. Escúchame bien, cercanía a lo santo no garantiza discernimiento automático. Jesús mismo enfrentó esto con sus discípulos. Caminaban con Él, comían con Él, veían milagros, oían enseñanzas, y aún así muchas veces no entendían lo que Él decía. No porque Jesús hablara enredado, sino porque su mente y su corazón todavía operaban desde categorías humanas. Por eso Jesús decía una y otra vez: el que tiene oídos para oír, oiga. No estaba hablando de orejas físicas, todos las tenían. Estaba hablando de discernimiento espiritual, de la capacidad interna de reconocer lo que viene del Padre. La Biblia dice que en una ocasión Jesús habló al Padre y hubo una voz del cielo. Algunos dijeron, fue un trueno. Otros dijeron, un ángel le habló. La misma voz, el mismo momento, 2 interpretaciones distintas. ¿Ves esto? El problema no era la claridad de Dios, era la condición del oído. Hay gente que cuando Dios habla escucha ruido, otros escuchan información, pero solo algunos escuchan dirección. Y eso no tiene que ver con favoritismo, tiene que ver con discernimiento. El apóstol Pablo lo explica con una claridad tremenda cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No dice que no existen, dice que no las percibe. No dice que Dios no habla, dice que hay una incapacidad espiritual para discernir. Y luego añade algo clave, porque se han de discernir espiritualmente. No se entienden con lógica solamente, no se captan con emoción, no se descifran con experiencia humana. Se disciernen. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto es importante para tu vida diaria. Discernir no es escuchar una voz audible todos los días. Discernir es reconocer la fuente, el espíritu, la intención y el fruto de lo que se mueve dentro y fuera de ti. Discernir es saber cuándo algo viene de Dios aunque no sea cómodo, y cuándo algo no viene de Dios aunque sea atractivo. Discernir es entender cuándo el silencio de Dios es protección y cuándo es una invitación a profundizar. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No dijo, la escuchan de vez en cuando, dijo, la oyen. Es un lenguaje de relación constante, pero también dijo algo más fuerte, y al extraño no seguirán. Eso implica discernimiento, implica reconocer no solo la voz correcta, sino también identificar la incorrecta. Porque el problema no es solo no oír a Dios, el problema es seguir voces que no son de Él, creyendo que sí lo son. La Escritura está llena de ejemplos de personas que confundieron señales. El pueblo de Israel vio milagros, pero interpretó pruebas como abandono. Vieron el mar abrirse, pero en el desierto dudaron, no porque Dios cambiara, sino porque su interior no estaba formado para discernir los procesos de Dios. Y aquí hay una verdad que duele, pero libera. Dios puede estar obrando a tu favor mientras tú piensas que está en silencio. Dios puede estar guiándote mientras tú piensas que estás solo, pero sin discernimiento interpretas mal la temporada. Mira a Job. Dios no le explicó nada al inicio, no le dio contexto, no le dio razones. Y aún así Job dijo,
Yo sé que mi Redentor vive, no porque entendiera todo, sino porque discernía el carácter de Dios más allá de las circunstancias. Discernimiento no es entender todo lo que Dios hace, es confiar en quién es Él cuando no entiendes lo que hace. Y ahora escúchame con atención, porque esto conecta directamente contigo. La Biblia no fue dada solo para informarte de historias pasadas, fue dada para entrenar tu discernimiento presente. Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Eso no es acumulación de datos, es formación interna. La palabra de Dios no solo te dice qué hacer, moldea cómo percibes, cómo decides, cómo escuchas. Hebreos dice algo profundo, que los maduros son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Viste eso? Discernimiento se ejercita, no aparece por accidente, se entrena con el uso, con la práctica, con el trato continuo con Dios. Y aquí muchos se frustran porque quieren discernir sin proceso, escuchar sin formación, decidir sin entrenamiento espiritual. Dios sí habla, iglesia, pero Él honra el diseño que Él mismo estableció. Habla a corazones rendidos, a mentes renovadas, a espíritus sensibles. No porque rechace a otros, sino porque la voz de Dios no se percibe en el mismo canal que el ruido del alma. Por eso David decía, mi alma en Dios solamente reposa. Él entendió que el discernimiento nace de un interior aquietado. Este bloque no es para darte una técnica todavía, es para afirmar algo en tu espíritu. Dios nunca dejó de hablar, nunca. Si hoy no escuchas con claridad, no es condena, es invitación. Invitación a madurar, a afinar, a ordenar. Porque la voz de Dios no es un misterio inalcanzable, pero tampoco es algo superficial. Es una relación que se cultiva. Y antes de avanzar, necesito que esto quede sellado en tu corazón. Dios no está lejos, no está jugando contigo, no está probando tu fe con silencio cruel. Él está más cerca de lo que piensas. Y si hoy estás sintiendo este llamado a entender, a escuchar, a discernir, es porque Él ya está hablando. Solo que ahora quiere llevarte a escucharlo como nunca antes. Hermano, hermana, escúchame bien ahora, porque aquí entramos en el punto donde muchas cosas empiezan a acomodarse por dentro. Hasta aquí hemos hablado del cansancio, de la confusión, del ruido, de la frustración de no saber si es Dios o si somos nosotros. Hemos establecido el problema, hemos ido a la palabra para entender que Dios siempre ha hablado y que el asunto no es su silencio, sino nuestra capacidad de discernir. Y ahora, con cuidado pastoral y con autoridad espiritual, es tiempo de revelar el principio que sostiene todo esto. No como fórmula, no como técnica fría, sino como verdad viva que, cuando se entiende, cambia la manera en que te acercas a Dios para siempre. Escúchame con el corazón abierto. El discernimiento espiritual no es un don místico reservado para unos pocos, ni una experiencia extraordinaria que sucede de vez en cuando. El discernimiento es la llave que conecta la palabra escrita con la voz viva de Dios. Sin discernimiento, la Biblia puede convertirse en letra. Con discernimiento, la Biblia se convierte en conversación. Sin discernimiento, lees historias del pasado. Con discernimiento, Dios te habla en presente. Y esto es crucial, porque muchos han amado la Escritura, pero no han sabido cómo permitir que la Escritura los ame de vuelta, los forme por dentro, les hable directamente al corazón. La Biblia no fue diseñada para ser consumida rápidamente ni para ser usada solo como respaldo de decisiones ya tomadas. La Biblia fue dada como un instrumento vivo, respirado por Dios, para entrenar el oído espiritual del creyente. Cuando Jesús caminó con los discípulos, no les dio un manual paso a paso para cada situación futura. Les enseñó a discernir. Les habló en parábolas, no para confundirlos, sino para formar en ellos la capacidad de escuchar más allá de lo obvio. El discernimiento no se trata solo de entender palabras, se trata de reconocer el espíritu detrás de las palabras. Aquí hay algo que necesito decirte con claridad y con amor. Muchos leen la Biblia buscando respuestas rápidas, cuando Dios quiere formar personas profundas. Muchos buscan dirección inmediata,
cuando Dios quiere desarrollar discernimiento permanente. Porque una respuesta te sirve para una situación, pero el discernimiento te sirve para toda la vida. Cuando tienes discernimiento, no necesitas que alguien te diga todo el tiempo qué hacer, porque aprendes a reconocer la voz del Padre en medio de las circunstancias cambiantes. Discernir es aprender a escuchar a Dios no solo cuando lees un versículo que te brinca, sino cuando el Espíritu Santo empieza a inquietar, a confrontar, a confirmar, a alinear. Discernir es notar cuando una palabra te trae paz profunda, aunque te incomode, y cuando algo te emociona, pero te roba la paz después. Discernir es saber que Dios muchas veces habla más por convicción interna que por emociones intensas. Y esto es importante, porque hemos vivido en una cultura cristiana que confunde intensidad con espiritualidad. Escúchame bien, no toda emoción fuerte es señal de Dios, y no toda voz suave es ausencia de Él. Dios no siempre grita, muchas veces susurra, y el susurro solo se oye cuando el corazón está entrenado. Por eso el discernimiento no comienza en el oído físico, comienza en el interior. Comienza cuando el corazón se somete, cuando el alma se aquieta, cuando la mente deja de correr y el espíritu toma su lugar. Ahí, la palabra deja de ser solo algo que lees y se convierte en algo que te lee a ti. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira esa palabra, discierne. Antes de que tú disciernas la voz de Dios, la palabra discierne lo que hay dentro de ti. Separa motivaciones, expone intenciones, revela deseos escondidos. Y eso a veces incomoda porque queremos dirección sin corrección, claridad sin confrontación. Pero Dios no habla para consentir el alma, habla para formar el espíritu. Aquí es donde muchos se quedan estancados, porque quieren escuchar a Dios, pero no quieren ser alineados por Él. Quieren saber qué hacer, pero no quieren que Dios les muestre por qué hacen lo que hacen. Y sin ese proceso interno, el discernimiento no se desarrolla. Porque discernir no es solo oír una instrucción, es tener un corazón entrenado para reconocer el carácter de Dios. Cuando conoces su carácter, reconoces su voz, incluso cuando no entiendes el camino. Jesús dijo algo que es clave: el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. No dijo que les daría información, dijo que los guiaría. Guiar implica proceso, relación, tiempo. Nadie guía a alguien que no camina con él. Y aquí hay una verdad profunda. El discernimiento se desarrolla caminando con Dios, no solo consultándolo en momentos de crisis. Cuando solo buscas a Dios cuando necesitas una respuesta, tu oído espiritual se vuelve reactivo, no sensible. Pero cuando caminas con Él, cuando la palabra es parte de tu vida diaria, tu discernimiento se afina de manera natural. Y déjame decirte algo pastoralmente importante. Discernir no significa que nunca te equivocas, significa que aprendes más rápido, que corriges antes, que reconoces la voz del Padre incluso cuando te está redirigiendo. Hay creyentes que piensan que si fallaron una vez ya no pueden escuchar a Dios. Eso es mentira. Dios no cancela la relación por errores. Él usa incluso los errores para enseñarte a discernir mejor. Discernimiento es entender que Dios puede hablar a través de su palabra escrita, a través de una convicción interna, a través de consejo sabio, a través de circunstancias, pero siempre en coherencia con su carácter. Dios no se contradice. Dios no te guiará a algo que violente su palabra. Dios no te llevará por un camino que destruya tu identidad en Él. Por eso el discernimiento siempre se alinea con la Escritura, no la reemplaza. Aquí está la revelación central de este bloque, y quiero que la recibas con mansedumbre. Estudiar la Biblia no es acumular conocimiento, es entrenar el oído espiritual. Cada vez que te sientas con la palabra, con un corazón humilde, no solo estás aprendiendo algo nuevo, estás afinando tu capacidad de reconocer a Dios. Cada vez que permites que la Escritura te confronte, tu discernimiento madura. Cada vez que obedeces una instrucción, aunque no entiendas todo,
tu oído espiritual se vuelve más sensible. Por eso hay personas que no saben explicarte teológicamente muchas cosas, pero discernieron una decisión correcta. Y hay otros que saben explicar doctrinas completas, pero no saben qué hacer con su propia vida. No porque Dios favorezca la ignorancia, sino porque el discernimiento nace de la relación, no solo del estudio intelectual. Dios no busca eruditos espirituales desconectados, busca hijos que saben reconocer la voz del Padre. Y ahora, déjame decirte algo que puede cambiar tu manera de leer la Biblia a partir de hoy. Cuando te acerques a la palabra, no lo hagas solo preguntando ¿qué dice? Pregúntate ¿qué me está formando? No solo qué entiendo, sino qué está ajustando en mí, porque ahí es donde el discernimiento se activa. Cuando lees no para controlar a Dios, sino para rendirte a Él. Cuando lees no para confirmar tu agenda, sino para alinearte con su voluntad. Este bloque marca un antes y un después, porque ya no estamos hablando solo de un problema, estamos revelando la llave. Y esa llave no es complicada, pero sí profunda. Discernir es permitir que la palabra y el Espíritu trabajen juntos en tu interior hasta que reconocer la voz de Dios deje de ser una rareza y se convierta en una relación viva, constante y transformadora. Y escucha esto con ternura. Si hoy sientes que algo se está acomodando por dentro mientras escuchas esto, no es emoción pasajera. Es el Espíritu Santo despertando tu discernimiento. No para exigirte más, sino para llevarte a una vida donde escuchar a Dios deje de ser una lucha y se convierta en descanso. Porque cuando discernes su voz, ya no caminas a ciegas, caminas como hijo, caminas acompañado, caminas con dirección. Hermano, hermana, ahora sí vamos a bajar esto a la tierra donde tú vives todos los días, porque la revelación que no se aplica se queda como emoción bonita, pero no transforma nada. Y Dios no te trajo hasta aquí para emocionarte un rato, te trajo para enseñarte a caminar diferente. Escúchame con calma, sin prisa, porque lo que voy a decirte ahora no es una técnica rápida ni una fórmula mágica. Es una manera de posicionarte delante de la palabra para que la palabra haga lo que fue enviada a hacer: hablarte, formarte y guiarte. Muchos preguntan, ¿cómo estudio la Biblia para escuchar a Dios? Y lo primero que tengo que decirte puede sorprenderte. Escuchar a Dios no empieza leyendo, empieza callando. Mientras tu interior esté lleno de ruido, la palabra va a chocar contra una pared. No porque la Biblia no tenga poder, sino porque tu alma está saturada. Hay creyentes que abren la Biblia con la misma mente acelerada con la que revisan mensajes, redes, pendientes, leen un salmo, pero siguen pensando en el problema. Leen un evangelio, pero siguen dialogando con el miedo. Y luego dicen, no sentí nada. No es que Dios no habló, es que no había espacio. Antes de abrir la Biblia, el primer acto de discernimiento es rendir el interior. Decirle a Dios, sin palabras religiosas, Señor, aquí estoy como estoy. Mi mente corre, mi corazón pesa, mis emociones están mezcladas. No vengo a exigir una respuesta, vengo a alinearme. Ese momento de honestidad es más espiritual que 1000 palabras bonitas, porque Dios no habla a corazones maquillados, habla a corazones verdaderos. Y cuando el corazón se rinde, el oído empieza a limpiarse. Luego, cuando te acercas a la palabra, no lo hagas con prisa. La prisa es enemiga del discernimiento. Dios no corre, el Espíritu Santo no empuja, la voz de Dios no se capta en el apuro. A veces un solo versículo, leído con el corazón correcto, hace más que 10 capítulos leídos por obligación. No se trata de cantidad, se trata de postura. Leer la Biblia no es cumplir una tarea, es sentarte a la mesa con el Padre. Escúchame bien aquí, porque esto es clave. No empieces preguntando, ¿qué tengo que hacer? Empieza preguntando, ¿qué me estás mostrando de ti? Cuando solo buscas instrucciones, reduces a Dios a un consultor. Pero cuando buscas conocer su corazón, la dirección llega de manera natural. Hay textos que no te van a decir qué decisión tomar mañana, pero van a ajustar tu interior hoy. Y ese ajuste interno es lo que te permite discernir correctamente cuando llegue el momento de decidir. Mientras lees, presta atención no solo a lo que entiendes, sino a lo que te incomoda.
El discernimiento muchas veces empieza con una incomodidad santa, un versículo que te confronta, una frase que te detiene, algo que no puedes pasar por alto tan rápido. No lo ignores, no lo expliques enseguida. Quédate ahí, pregúntale al Señor, ¿qué estás tocando en mí? Porque muchas veces Dios no responde preguntas externas hasta que sana desórdenes internos. Ahora déjame ayudarte con algo práctico pero profundo. Aprende a distinguir entre información y convicción. La información te llena la mente, la convicción te mueve el espíritu. Puedes entender un texto y seguir igual, pero cuando Dios te habla, algo se ajusta por dentro, aunque no sepas explicarlo bien. No siempre hay emoción intensa, a veces hay paz profunda, a veces hay silencio, pero un silencio distinto, un silencio que ordena. Aprende a respetar eso. No todo encuentro con Dios viene acompañado de lágrimas o estremecimiento. A veces viene con claridad sobria. Cuando cierres la Biblia, no corras a sacar conclusiones. Deja que la palabra repose. El discernimiento necesita tiempo para decantar. Hay personas que quieren una voz clara e inmediata, pero Dios trabaja como un buen artesano, capa por capa. Lo que hoy sembró en tu corazón, mañana puede darte claridad. Lo que hoy no entiendes, en unos días se alinea con una conversación, una circunstancia, una confirmación interna. Dios no se contradice, Él confirma. Y el discernimiento aprende a reconocer esos patrones. Déjame decirte algo importante. Escuchar a Dios no significa que nunca consultarás a nadie. Dios usa consejo sabio, pero el discernimiento te permite saber a quién escuchar y cuándo. Hay personas que consultan a todos porque no confían en lo que Dios les está mostrando internamente. Y hay otros que no consultan a nadie por orgullo espiritual. Ninguno de los dos extremos es discernimiento. El discernimiento te mantiene humilde, enseñable y seguro al mismo tiempo. También necesitas aprender a observar el fruto. Dios no solo habla, Dios produce fruto. Una dirección que viene de Él, aunque sea desafiante, produce paz, alineación, coherencia con su palabra. Una decisión nacida del alma produce ansiedad constante, justificación excesiva, defensa permanente. Aprende a mirarte después de decidir. Hay reposo, hay orden, hay claridad progresiva. Eso habla más que 1000 argumentos. Ahora escúchame con ternura. No te castigues si no escuchas claro de inmediato. El discernimiento se entrena. Igual que un oído musical se afina con el tiempo, el oído espiritual se desarrolla con práctica, con constancia, con relación. Dios no te mide por cuántas veces aciertas, sino por tu disposición a aprender. Él no está esperando que seas perfecto, está esperando que seas sensible. Haz de la Biblia un lugar seguro, no un lugar de presión. Hay creyentes que se acercan a la palabra con miedo de fallar, con culpa, con expectativa de castigo. Así no se discierne. El discernimiento florece donde hay confianza, donde sabes que Dios te ama, incluso mientras te corrige, donde sabes que su voz no viene a aplastarte, viene a levantarte. Y aquí quiero hablarle a los cansados, a los que dicen, he intentado escuchar a Dios y me he equivocado. Hermano, hermana, equivocarte no te descalifica. A veces Dios permite errores para enseñarte a discernir mejor, no para humillarte, sino para formarte. El problema no es fallar, el problema es cerrar el oído por miedo a fallar otra vez. Dios sigue hablando incluso cuando estás aprendiendo. Este bloque es para enseñarte que escuchar a Dios no es algo místico, raro o inalcanzable. Es una relación viva que se cultiva. Empieza en la quietud, se afirma en la palabra, se confirma en el fruto y se madura con el tiempo. No es instantáneo, pero es real. No es espectacular, pero es profundo. Y cuando lo aprendes, tu vida cambia, porque ya no vives reaccionando, vives discerniendo. Y quiero que esto quede grabado en tu corazón. Dios no quiere que dependas de momentos especiales para escucharlo. Él quiere caminar contigo, quiere hablarte en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo diario. Pero para eso necesita un corazón dispuesto, un alma aquietada y un oído entrenado. Y eso, iglesia, se aprende. Lo que viene después no es carga, es descanso,
porque cuando aprendes a discernir, dejas de vivir adivinando, dejas de vivir copiando, dejas de vivir empujado por el miedo o la comparación. Empiezas a caminar con dirección, con paz, con identidad. Y eso es exactamente lo que Dios quiere para ti. Hermano, hermana, familia, hemos llegado a todo un punto sagrado y necesito que escuches esto, no con la mente apurada, sino con el espíritu abierto. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios no te trajo para exigirte más, te trajo para devolverte identidad. Porque antes de cualquier técnica, antes de cualquier práctica, antes de cualquier hábito espiritual, hay algo que tiene que quedar firme en tu interior. Tú eres un hijo que puede oír la voz de su padre. No un huérfano espiritual, no un creyente de segunda categoría, no alguien que depende siempre de otros para saber qué hacer. Tú fuiste creado para caminar con Dios, no para adivinarlo. Escúchame bien, porque esto sana profundamente. Dios no te habla porque te portaste bien, ni se queda callado porque fallaste. Dios habla desde relación, no desde premio o castigo. Y cuando entiendes eso, algo se rompe por dentro. Se rompe la culpa que te hacía acercarte a la Biblia con miedo. Se rompe la presión de tengo que escuchar algo hoy. Se rompe la mentira de que otros sí pueden y tú no. Porque el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en ti. Y ese espíritu no es mudo. Hay muchos creyentes que viven buscando señales externas porque no confían en lo que Dios hace internamente. Pero hoy el Señor quiere devolverte confianza espiritual. Quiere que sepas que Él no juega contigo, que Él no te confunde, que Él no se esconde para probarte. Él es un Padre bueno y un Padre bueno quiere que sus hijos sepan reconocer su voz. Jesús no dijo, mis ovejas adivinan mi voz. Dijo, mis ovejas oyen mi voz. Eso es identidad, no excepción. Ahora quiero hablarle a los que vienen cargando cansancio espiritual, a los que han intentado hacerlo bien, pero se sienten agotados, a los que dicen, ya no quiero equivocarme más. Hermano, hermana, Dios no te está llamando a vivir con miedo de fallar. Te está llamando a vivir con confianza en su guía. El discernimiento no te vuelve rígido, te vuelve sensible. No te vuelve orgulloso, te vuelve dependiente de Dios. No te vuelve infalible, te vuelve enseñable. Y aquí hay algo que el Espíritu Santo quiere sellar en tu corazón. Escuchar a Dios no es una carga, es un privilegio, no es una presión, es una herencia. No es algo que tienes que ganarte, es algo que tienes que recibir. Cuando te levantas cada día sabiendo mi Padre me guía, la ansiedad pierde poder. Cuando tomas decisiones desde discernimiento y no desde impulso, el alma descansa. Cuando sabes que Dios está contigo, incluso cuando te está corrigiendo, el miedo se va. Yo sé que hay quienes han sido heridos espiritualmente, personas que siguieron voces equivocadas, que confiaron en líderes, en consejos, en impulsos, y terminaron lastimados, y eso cerró su corazón. Les dio miedo volver a escuchar. Les dio miedo volver a creer que Dios les habla. Pero hoy el Señor no viene a reabrir heridas sin sanarlas. Viene a restaurar la confianza, no en voces humanas, sino en su presencia fiel. Escúchame con ternura pastoral. Dios no te está apurando. Él no te está empujando. Él no te está midiendo por resultados. Él está caminando contigo. Y si hoy estás en una temporada donde necesitas volver a aprender a escuchar, eso no te atrasa, te madura. Porque hay cosas que solo se aprenden despacio, en intimidad, en relación. Y Dios honra ese proceso. Ahora quiero que hagamos algo juntos, no como ritual, sino como acto de fe sencilla. Ahí donde estás, no importa si estás solo o acompañado, quiero que respires profundo por un momento. Suelta el ruido, suelta la exigencia, suelta la presión de tengo que hacerlo perfecto. Y dile al Señor en tu corazón, con tus palabras, aquí estoy. No expliques nada, no prometas nada, solo dile, aquí estoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento delante de ti a cada hijo, a cada hija que ha escuchado este mensaje. Tú conoces sus luchas internas, sus confusiones, sus miedos, sus cansancios. Tú sabes cuántas veces han querido escucharte y no han sabido cómo. Hoy te pedimos algo santo y sencillo. Limpia nuestro oído espiritual. Aquieta nuestra alma, ordena nuestros pensamientos, quita el ruido que no viene de ti.
Sana las heridas que distorsionaron nuestra percepción. Devuélvenos la sensibilidad espiritual que quizás se apagó por dolor, por decepción o por miedo. Espíritu Santo, enséñanos a discernir, no solo a escuchar palabras, sino a reconocer tu carácter. No solo a buscar respuestas, sino a caminar contigo. Alinea nuestro corazón con el corazón del Padre. Quita la ansiedad que nos empuja, quita la comparación que nos confunde, quita la culpa que nos paraliza y establece en nosotros una paz profunda, una paz que guarda la mente y el corazón en Cristo Jesús. Señor, bendice cada decisión que será tomada desde hoy con discernimiento. Guarda a tu pueblo de errores innecesarios. Líbralos de voces extrañas. Afirma su identidad como hijos guiados por ti. Que ya no caminen a ciegas. Que ya no vivan adivinando. Que ya no dependan solo de impulsos o presiones. Que caminen contigo, paso a paso, con claridad progresiva y confianza renovada. Y ahora, iglesia, familia, escucha esto y recíbelo como declaración de identidad. Tú no eres un creyente confundido, eres un hijo en proceso de madurez. Tú no eres alguien abandonado por Dios, eres alguien a quien Dios está formando. Tú no estás tarde, estás justo donde Dios puede hablarte de una manera más profunda. Antes de cerrar, quiero que declares esto conmigo, con voz de fe, con autoridad tranquila, no como grito, sino como convicción. Yo me levanto para guardar mi casa. Guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda tu oído espiritual, guarda el espacio donde Dios te habla, porque tu casa no es solo un lugar físico, es un territorio espiritual donde Dios quiere habitar. Y recuerda esto, grábalo en tu espíritu y llévalo contigo. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia, antes de despedirnos necesito hablarte con la misma cercanía con la que empezamos. Porque esto no termina cuando el video termina. Esto apenas comienza cuando tú decides responder. La palabra no fue sembrada para quedarse flotando en el aire. Fue sembrada para encontrar tierra. Y la tierra no se revela con aplausos silenciosos. Se revela con acción consciente. Escúchame bien, porque este último tramo no es presión, es invitación, no es manipulación, es acompañamiento. Dios no te habló hoy para que digas qué bonito mensaje. Te habló para que hagas algo con lo que Él despertó dentro de ti. Hay algo poderoso que sucede cuando el pueblo de Dios confiesa con la boca lo que el Espíritu ya está moviendo en el corazón. La Biblia dice que creemos con el corazón, pero confesamos con la boca. Lo que no se declara, se diluye. Lo que no se expresa, se enfría. Y por eso quiero invitarte, con ternura pastoral y con autoridad espiritual, a que no te quedes callado después de este mensaje. No porque Dios no sepa lo que estás viviendo, sino porque tú necesitas reconocerlo delante de Él y delante de una comunidad que camina contigo. Tal vez, mientras escuchabas, sentiste que Dios te estaba diciendo: te he estado hablando, pero necesitas aquietarte. Tal vez te diste cuenta de que has tomado decisiones desde el miedo, desde la prisa, desde la comparación. Tal vez entendiste que necesitas volver a la palabra, no como tarea, sino como encuentro. O tal vez simplemente sentiste una paz que hace tiempo no sentías. Sea lo que sea, no lo entierres. No lo guardes solo para ti. El enemigo trabaja en lo oculto, pero Dios se mueve cuando sacamos las cosas a la luz. Por eso quiero pedirte algo sencillo, pero profundamente espiritual. Ahí en los comentarios escribe una frase corta, una declaración, no para mí, no para el algoritmo, sino como acto de fe. Escribe qué área de tu vida necesita discernimiento ahora mismo. No tienes que dar detalles, no tienes que exponerte más de lo que quieras. Puede ser algo tan simple como: necesito discernimiento para decidir. Necesito oír a Dios con claridad. Necesito silencio interior. Necesito volver a confiar en su voz. Ese comentario no es un mensaje público cualquiera. Es un altar sencillo donde tú le dices a Dios: aquí estoy, te necesito. Y escucha esto con claridad. Cuando tú escribes no estás quedando vulnerable. Estás quedando cubierto, porque vamos a orar por esos comentarios.
Vamos a presentarlos delante del Señor. Vamos a creer que Dios honra la humildad del que reconoce su necesidad. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, no a los que fingen tener todo claro. Así que no tengas vergüenza. La vergüenza no viene de Dios. Dios trabaja con corazones abiertos, no con máscaras espirituales. Quiero hablarte también a los que miran en silencio, a los que nunca comentan, a los que dicen yo solo escucho. Hermano, hermana, hoy el Espíritu Santo te está invitando a dar un paso pequeño pero significativo. No porque tu salvación dependa de un comentario, sino porque tu corazón necesita responder. El llamado no es a exponerte, es a alinearte, a decir, sí, esto es para mí. Y cuando lo haces, algo se sella por dentro. Ahora déjame hablarte como pastor. Hay gente que recibe palabra tras palabra, mensaje tras mensaje, pero nunca responde. Y con el tiempo, el corazón se endurece sin darse cuenta. No porque la palabra sea débil, sino porque no se ejercita la obediencia. Hoy no te estoy pidiendo una obediencia grande, te estoy pidiendo una obediencia sencilla. Reconoce tu necesidad, escríbela, preséntala y deja que Dios haga lo que solo Él sabe hacer. También quiero invitarte a algo más, con mucha claridad y sin manipulación. Si este mensaje habló directamente a tu espíritu, si sentiste que Dios te estaba ordenando por dentro, comparte este video con alguien que tú sabes que está confundido, cansado, saturado de ruido. No lo compartas por obligación religiosa, compártelo por amor. Hay personas que no saben poner en palabras lo que sienten, pero cuando escuchan algo así dicen, eso es lo que me pasa. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para alcanzar ese corazón. Y ahora, antes de cerrar definitivamente, quiero cubrir lo que va a pasar después de que cierres este video. Porque muchas veces el enemigo no ataca durante la palabra, ataca después. Vienen pensamientos como, esto no va a durar, mañana volverás a estar igual, no eres constante, ya lo intentaste antes. Escúchame bien, esos pensamientos no vienen de Dios. Dios no desacredita lo que Él mismo empezó. Si hoy algo se movió dentro de ti, Él es fiel para completarlo, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto delante de ti cada comentario que será escrito, cada necesidad que será expresada, cada corazón que se abre con honestidad. Tú ves lo que hay detrás de cada palabra. Tú conoces las decisiones que están pendientes, los miedos que están activos, las heridas que aún duelen. Te pedimos que respondas con claridad, con paz y con dirección. Que el discernimiento que hoy despertaste no se apague, sino que crezca. Que la voz que hoy empezaron a reconocer se vuelva cada vez más clara. Señor, guarda a tu pueblo después de este mensaje. Guarda su mente del ruido. Guarda su corazón de la ansiedad. Guarda su oído espiritual de voces extrañas. Que recuerden que no caminan solos, que no tienen que adivinar, que no tienen que correr, que aprendan a caminar contigo día tras día, con una confianza renovada. Familia, antes de irte, vuelve a declarar esto conmigo, con calma, con firmeza, como quien sabe quién es y a quién pertenece. Yo me levanto para guardar mi casa. Guarda tu interior, guarda tu comunión, guarda tu discernimiento, porque Dios quiere habitar ahí. Y no lo olvides nunca, llévatelo como promesa viva. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible.